Vamos a ser respetuosos con la hora y para cumplir agenda, que ya sabéis que los eventos virtuales pues, requieren unos tiempos más ágiles. Así que, pues nada, vamos a dar comienzo, si os parece, al evento online que hemos organizado en colaboración con Pons IP y FEDIT, la Federación Española de Centros Tecnológicos, sobre nuevas tecnologías para la gestión y protección de la propiedad industrial. Hemos creído conveniente organizar este encuentro pues, para analizar un poquito cómo está impactando el uso de la tecnología, de tecnologías nuevas, novedosas o innovadoras, como pueda ser el blockchain, y cómo están irrumpiendo en sectores como pueda ser el de la propiedad industrial e intelectual, y analizar o explicar nuevas herramientas que de alguna forma pueden interesar a empresas o entidades de diferentes sectores que tienen bueno, pues inquietudes sobre la generación de información que ellos hacen, que puede ser susceptible efectivamente de ser objeto de esta propiedad intelectual, como patentes o secretos empresariales o cualquier otro activo, ¿no? Intangible. Y bueno, pues qué mejor partner que Pons IP, que además ha lanzado hace poco una novedosa herramienta y una solución basada precisamente en esta tecnología, para que nos cuente expresamente cómo lo están ellos afrontando y qué soluciones nos pueden ofrecer al resto de empresas y entidades que hacemos innovación. Así que yo nada más voy a dejar y a dar paso a la palabra, voy a presentar la agenda. En primer lugar va a hablar Amaya Mayea, que es directora de la consultoría legal de I+D+I de Pons IP, que nos va a hablar sobre el impacto y el alcance de la tecnología blockchain en la propiedad intelectual y sobre los sellos codificados de tiempo. Y posteriormente nos hablará María José Montes, que es consultora de propiedad industrial e intelectual también de Pons IP, que nos va a hacer la presentación de Safe Evidence, que es esta solución que os comentaba basada en blockchain para la gestión de la IP. Lo que hemos pensado es que si tenéis algún tipo de pregunta o duda que queráis que los ponentes os vayan resolviendo, las podéis ir escribiendo bien en el chat o bien en la herramienta de preguntas. Y al finalizar cada ponencia, pues las expertas os las contarán, y si no, pues bueno, al finalizar el evento, pues podemos de alguna forma también debatir entre todos. Así que yo, sin más, agradeceros otra vez tanto a Pons IP, pues eso, vuestra aportación, y por supuesto a todos los asistentes que estéis con nosotros en este evento. Así que cuando quieras, Amaya. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente. Estupendo. Bueno, pues en primer lugar agradecer a FEDIT que nos haya invitado a estar hoy aquí y a Marta y a toda la organización por facilitarnos las cosas para que nos pudiéramos conectar hoy sin problemas. Bueno, como decía Marta, yo soy abogada, llevo el área de consultoría legal en I+D+I de Pons IP. Pons IP es una agencia consultora, despacho especializada en propiedad industrial y propiedad intelectual y en materias relacionadas. Luego os cuenta un poquito con más detalle María José, que va a tener un poco más de tiempo, quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y bueno, en el ámbito de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, en muchas ocasiones resulta necesario contar con una prueba relativa a la generación de un conocimiento, un desarrollo, para que surja o para que se nos reconozca un derecho de propiedad industrial o propiedad intelectual sobre ese conocimiento. Entonces, ¿cuándo va a ser necesario contar con esa prueba? ¿Cuándo resulta conveniente? Bueno, cuando hablamos de propiedad industrial nos estamos refiriendo a patentes y modelos de utilidad, a obtenciones vegetales, a diseños industriales
Y estos son derechos que habitualmente surgen en el momento del registro o de la concesión en oficinas y en registros de los distintos países o territorios en los que hayamos solicitado protección. ¿Siempre es así? ¿El derecho surge siempre en el momento de la inscripción en un registro? Bueno, no siempre es así. Hay algunos casos en los que no resulta preceptivo acudir a un registro, y este, por ejemplo, es el caso de los diseños industriales no registrados. El diseño no registrado goza de una protección específica que se establece en el reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios. Se va a conceder protección durante un periodo de 3 años sin necesidad de hacer una inscripción, y es muy ventajoso, se suele utilizar en determinados sectores en los que se crean numerosos diseños en un breve periodo de tiempo, y uno de ellos es el sector de la moda, otro el de la tecnología, donde no es muy práctico acudir por cada uno de los diseños que vamos generando a hacer una inscripción, con lo cual lo que establece el reglamento es que se concede esa protección para los diseños industriales no registrados, pero va a ser muy útil tener una prueba de quién ha hecho ese desarrollo y, por tanto, tiene la legitimación para hacer la divulgación y luego obtener protección. Otros casos en el ámbito de la propiedad industrial donde hay un derecho que no deriva de la inscripción. Uno de ellos es el establecido en el artículo 63 de la Ley de Patentes, que dice que hay una serie de derechos que pueden derivar de una utilización anterior de una invención. Entonces, en aquellos casos donde nosotros hayamos desarrollado una invención que todavía no hayamos patentado, pero hemos hecho los preparativos necesarios y efectivos para llevar a cabo esa explotación, si resulta que en ese momento en el que todavía no hemos patentado hay alguien que sí decide patentar, vamos a tener derecho a seguir utilizando aquello que hemos desarrollado de forma paralela al titular de quien sí ha patentado, el titular de la patente de quien sí ha patentado, si somos capaces de acreditar que efectivamente teníamos ese desarrollo en una fecha anterior a la fecha de la solicitud de la patente. Con lo cual, lo que va a ser muy relevante en este caso es constituir prueba de que hemos hecho ese desarrollo y de que ya teníamos los preparativos para llevar a cabo la explotación. Esto en el ámbito de la propiedad industrial. En el ámbito de la propiedad intelectual, como sabéis, el registro no es constitutivo del derecho. El derecho no surge en el momento en el que vamos al registro de la propiedad intelectual y hacemos una inscripción, sino que surge en el momento de la creación, pero es necesario acreditar que hemos llevado a cabo esa creación, hemos hecho nosotros ese desarrollo. Entonces, existe la posibilidad de ir al registro de la propiedad intelectual para hacer esa inscripción, para constituir prueba de la existencia de esa creación y de la fecha en la que lo hemos creado, pero en muchas ocasiones esos procesos de registro son un poco largos, los trámites son a veces incluso un poco tediosos, y luego, dependiendo del tipo de desarrollo, en muchas ocasiones además es poco práctico, porque si hablamos, por ejemplo, de software, de programas de ordenador, donde casi constantemente estamos actualizando o versionando ese desarrollo, tener que ir continuamente al registro de la propiedad intelectual a ir constituyendo prueba se hace muy poco práctico. Entonces, hay otro tipo de pruebas que pueden ir generándose para que podamos acreditar que nosotros hemos hecho ese desarrollo y cuál es la fecha concreta de esa generación. Esto se hace todavía más necesario, el tema de utilizar determinados medios de prueba, cuando hablamos de los secretos empresariales. Como ya sabréis, el secreto empresarial o hablamos de secretos empresariales cuando nos referimos a información o conocimiento que puede ser de tipo tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo, financiero, que cumpla 3 requisitos: que sea secreto, obviamente, que tenga un valor comercial y que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto. ¿Pero qué sucede en este caso? A diferencia de lo que pasa en el caso de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, con los secretos empresariales
no existe la posibilidad de ir a una oficina o un registro a hacer una inscripción. No existe este tipo de registro. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos los que constituyamos la prueba de la existencia de ese conocimiento. Lo conveniente o lo que aconsejan los tribunales es que ese registro no sea un registro interno, porque tenemos que tener la posibilidad de acreditar que no ha sido modificado y que no hay duda de cuál es el contenido. Y lo que hemos hecho tradicionalmente en Pons y en la mayoría de los despachos que nos dedicamos a esto es recomendar a los clientes que acudan a un notario, que hagan un depósito notarial o que se haga constar en un acta notarial cuál es el contenido de aquel conocimiento que nosotros queremos que se constituya como un secreto empresarial, o depositamos la obra que hemos creado y que finalmente hemos decidido que no vamos a llevar al registro de la propiedad intelectual, o cualquiera de los otros tipos de desarrollos que comentábamos antes. ¿Qué nos pasaba o qué nos ha estado pasando? Pues que acudir al notario a veces resulta también un poco tedioso, es caro, lleva tiempo y no resulta muy ágil cuando además estamos hablando de desarrollos que constantemente están siendo modificados y versionados. Con lo cual teníamos que pensar en una tecnología, en un desarrollo que nos ofreciese una solución a este tipo de situaciones. Entonces, en lo primero en lo que pensamos es en la tecnología blockchain. Nos parecía que, ahora os diré por qué, era una muy buena alternativa, una alternativa digital muy buena a los notarios, y empezamos a estudiar todo esto que tiene que ver con blockchain y cómo podíamos utilizarlo. Entonces, ¿por qué esta era una de las primeras alternativas? Bueno, la razón es que blockchain es una tecnología que ofrece la máxima seguridad desde un punto de vista técnico. Se trata, y esto lo cuento de una manera muy sencilla, blockchain es un registro digital de transacciones que actúa como una base de datos descentralizada y que es administrada por múltiples participantes. Las características de esta base de datos, vamos a llamarlo así, por las características que tiene, resulta prácticamente imposible llevar a cabo una modificación de la transacción que se ha realizado y, por tanto, se convierte una transacción en blockchain en un medio de prueba que resulta inmutable, que permite garantizar la integridad de los datos que han sido registrados, con lo cual, desde un punto de vista técnico, como digo, es muy seguro. Empezamos a investigar sobre esta tecnología y averiguamos que la WIPO, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que se encarga de gestionar las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios, estaba desarrollando varios proyectos donde se hace uso de tecnología blockchain en el ámbito de la propia industria y la propiedad intelectual. Con lo cual nos dimos cuenta de que íbamos bien encaminados, porque parece que es una tecnología que ofrece las garantías suficientes también a entidades que forman parte de las administraciones públicas. ¿Qué problema encontrábamos, entre comillas, en esto de blockchain? Bueno, pues encontramos el problema de que no existe regulación a día de hoy, no hay una normativa que regule cuál es el uso que puede hacerse de blockchain en los distintos ámbitos de aplicación. Y además, en España en particular, no contamos con jurisprudencia sobre el uso de las transacciones de blockchain como medio de prueba para lo que nosotros necesitamos, ¿no? En un procedimiento judicial, o que nos permita acreditar que efectivamente nosotros hemos hecho un desarrollo. Con lo cual nos encontrábamos que teníamos una seguridad desde un punto de vista técnico muy amplia, pero no contábamos con seguridad jurídica o con la seguridad jurídica suficiente y necesaria para poder ofrecer a los clientes esta solución con tranquilidad. Con lo cual teníamos que ir avanzando. Contaros que, a pesar de que a día de hoy no hay regulación, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están llevando a cabo una serie de
están dando una serie de pasos para ir implementando esta tecnología en los distintos ámbitos de las administraciones públicas, y el objetivo es que sea que la Unión Europea tenga una posición de liderazgo en innovación e implantación de esta tecnología en distintos ámbitos, con lo cual va a haber regulación en los próximos años. Ya tenemos algún proyecto de reglamento, algún borrador que está regulando el uso de tecnología blockchain en algún ámbito, pero por el momento no lo tenemos, con lo cual teníamos que buscar una tecnología que acompañase a esta que ya habíamos escogido y que en combinación ofreciese una mayor seguridad. ¿Dónde encontramos esa tecnología? Bueno, en la infraestructura de clave pública. Nosotros decidimos que era necesario combinar el uso de blockchain con los denominados sellos cualificados de tiempo. El sello cualificado de tiempo es un instrumento tecnológico que la Unión Europea ha adaptado para validar que un documento fue creado en una determinada fecha y que no ha sido modificado, dando así validez legal a múltiples transacciones. ¿Por qué decimos que es el instrumento tecnológico elegido por la Unión Europea? Bueno, pues porque el reglamento eIDAS, que regula todo lo que tiene que ver con transacciones electrónicas, en el artículo 41 dice que los sellos cualificados de tiempo electrónico disfrutarán de una presunción de exactitud de la fecha y hora que indican y de la integridad de los datos a los que la fecha y hora están vinculadas. Con lo cual, un tribunal debe dar por válido o debe entender que la información que está vinculado a un sello electrónico cualificado de tiempo va a gozar de exactitud y de integridad en cuanto a los datos a los que está asociado. Con lo cual, lo que decidimos fue combinar las dos tecnologías de manera que se pudieran hacer en una misma plataforma transacciones en blockchain y al mismo tiempo que esa información que estamos transaccionando se estampase con un sello cualificado de tiempo electrónico. A eso habíamos decidido sumarle también el uso de firma electrónica para que fuera posible acreditar quién era la persona o la entidad que estaba generando esa evidencia y que por tanto era quien tenía la información, igual que cuando acudes a un notario y tienes que llevar el DNI para identificarte como la persona que está haciendo ese depósito o está solicitando ese acta notarial. Entonces, el resultado de esa combinación, de la combinación de todas esas tecnologías, es Safe Evidence, es esta plataforma que, como imaginaréis, no hemos creado nosotros, porque nosotros somos abogados, somos consultores, pero no somos una entidad prestadora de servicios de confianza, ni que desarrolle tecnología blockchain, y para esto lo que hicimos fue contar con SigneBlock, que es una empresa especializada en estas tecnologías para hacer ese desarrollo. Hoy, para el caso de que tuvierais preguntas relacionadas con la tecnología, contamos con Sergio Torres, que es una persona de SigneBlock, de las más expertas en esta materia, y bueno, contaros que esta tecnología ha llegado para quedarse. No solo la EWIPO, como decía antes, ha decidido que la va a utilizar en temas relacionados con propiedad industrial, sino que la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también ha sacado recientemente un servicio que se denomina WIPO Proof, que utiliza también sellos de tiempo, en este caso no son cualificados, pero cada vez se va a implementar más, se va a utilizar más esta tecnología en este ámbito, en el ámbito de la propiedad industrial y propiedad intelectual, para ir constituyendo prueba con respecto tanto a los desarrollos que se han ido llevando a cabo como al uso
que se ha ido haciendo de todas esas creaciones. También en el ámbito de las marcas estamos haciendo uso de esta tecnología. Entonces, bueno, a mí me habían pedido que hiciese una introducción breve de esta materia y, bueno, pues doy paso ahora a mi compañera María José Montes para que pueda explicarnos un poco más, con más detalle, qué es esto de Safe Evidence, en qué consiste la plataforma y cómo puede ayudaros. Buenos días, perdonadme, soy Rocío Peris. Si queréis, antes de que empiece a hablar María José, tenemos un comentario de un asistente y la pregunta va un poco a Sergio, que yo creo que Sergio está conectado también para contestar, que habla un poco de que para él blockchain no es una base de datos ni es inmutable y de hecho en redes conocidas como Ethereum la historia cambió por decisión humana cuando se detectó el problema. No sé, Sergio, ¿qué tienes que contarnos sobre este punto? Y no, efectivamente no es una base de datos, se suele explicar como que es una base de datos descentralizada y distribuida. No se puede tomar al pie de la letra todo, pero bueno, sí que sirve para acercar un poco la definición en tanto en cuanto guardas un dato y luego puedes consultarlo. No es una base de datos porque no creas tablas. Entonces, bueno, en cuanto a eso, es un poco para acercar con lenguaje coloquial la definición de blockchain. Pero bueno, dados a ese punto incluso no es blockchain, utilizamos DLT porque es una blockchain privada. ¿Vale? Entonces, por el tema de Ethereum y las redes públicas, nada, la modificación que hubo de Ethereum no es una modificación, fue un hard fork que se llama, que es una bifurcación, que es la cadena de Ethereum sigue y la cadena clásica también sigue, pero no hubo ninguna modificación, sino que hubo una bifurcación. Entonces, bueno, solo ese apunte que hubo, no sé si fue por un robo de mucho dinero y quisieron revertir el cambio haciendo antes del robo, justo antes del bloque del robo, una bifurcación. Hay blockchains que dicen que son blockchains como la de EOS, que sí que es administrada, entonces ya sí que pierde un poco el concepto. Pero Ethereum en concreto, pues diría que junto con Bitcoin es de las más puras y que más reflejan el concepto blockchain. Así que, nada, solo aclarar eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Ya si queréis damos paso a María José Montes, que va a hacer la segunda exposición, y cualquier duda que tengáis, pues encantados de resolverlo, si queréis por el canal de preguntas y respuestas, y cuando acabe María José, pues tenemos ahí un pequeño coloquio. María José, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si se ve bien la pantalla. Se ve bien, María José. Perfecto. Muy bien, pues nada, inicialmente quería dar las gracias a Marta por su presentación, agradecer también al FEDIL la oportunidad de estar esta mañana aquí con vosotros, compartir este webinar y bueno, espero que sea de vuestro interés y cualquier duda la hablamos después, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, mi compañera Amaya ha hecho una pequeña introducción de Pons. Yo lo único que quería matizar es que realmente la base del trabajo de Pons es el acompañamiento a empresas innovadoras, con un asesoramiento integral de la producción de sus activos intangibles. Al final, cuando decimos integral, nos referimos a que desde el momento en el que nace una idea, ¿vale? Podemos acompañar a esa empresa innovadora a realizar esa estrategia inicial que le va a ayudar a avanzar en los hitos que se marque. La consultoría inicial que se hace marcará esa estrategia y posteriormente se hará la protección de los activos de manera ya eficiente y con esa estrategia planteada inicial que es tan importante. Y bueno, y también lo complementamos con la defensa y la asesoría jurídica que ofrecemos. Al final no hay empresa igual y por supuesto hay que irse adaptando a cada casuística y las particularidades que cada una tenga y en eso pues nos caracterizamos. Dicho esto, bueno, solamente comentaros que el equipo humano de Pons lo forman 130 profesionales y que son de diferente tipo y multidisciplinar, con lo cual ayudan a abarcar esas fases del proceso de innovación, adaptándonos como he comentado anteriormente, a cualquier particularidad y organización y en cualquier país del mundo. Bueno, vamos a empezar a hablar de Safe Evidence. Antes quería comentaros bueno, que al final las empresas que generan propiedad industrial e intelectual os enfrentáis a una serie de problemas y retos en el día a día. Con esta intención, con la intención de minimizar estos problemas, nace Safe Evidence.
En esta ocasión y para esta presentación he decidido usar un caso práctico que quizá nos ayude más a acercarnos a esta herramienta que a veces no es fácil de entender por los conceptos nuevos y demás que ha explicado mi compañera Maya. Y bueno, a ver si así conseguimos que lo entendáis de manera más sencilla. Bueno, esta es Marta. Conocí a Marta cuando contactó con Pons para que la asesoráramos en la generación y el mantenimiento del protocolo de secreto empresarial de su empresa. Marta trabaja en un centro tecnológico. Es una empresa que desarrolla soluciones digitales, tanto digitales como tecnológicas, en el entorno de la salud. Dentro del departamento de I+D, es la responsable de preservar la propiedad industrial e intelectual de su empresa. Quizás en esta parte os vais a sentir algo identificados. A ver, os voy a contar un poquito el día a día de Marta, ¿vale? Las tareas que desarrolla. A ver, Marta, entre todas las tareas que tienes que desarrollar en su cargo, realiza, lleva a cabo las actuaciones precisas para esa generación que hemos comentado del protocolo de secreto empresarial. La protección, en este caso, no la obtenemos, como bien sabéis muchos de vosotros, con un registro, como pues, se podría hacer un registro oficial como se hace en patentes y marcas, modelos, diseños y demás, sino que es la persona o la entidad que tiene esa información quien es la que debe de llevar a cabo esa labor, ¿vale? Entonces, para este caso, Marta se usa un servidor con un acceso restringido donde almacena esta información. Esta información, como le viene de diferentes departamentos, pues información o conocimiento de tipo tecnológico, científico, industrial, comercial, financiero e incluso muchas veces información de tipo organizativo. Al final esta información tiene que tener un valor empresarial, ¿no? Y si así lo considera la empresa, pues entraría dentro del secreto empresarial, del protocolo de secreto empresarial. En este caso, Marta se ve limitada a la hora de garantizar que nadie accede a esa información. En otras ocasiones, como me comentaba también Amaya, recurre al notario para hacer ese depósito notarial con esta información y quedarse más tranquila. Del mismo modo, Marta recibe de también todos los distintos departamentos de la empresa varios documentos y varios tipos de formatos que formarán parte del know-how de futuras patentes, modelos, diseños, etc. Su función, de nuevo, es preservarlos hasta que sean protegidos en el registro, esta vez sí oficial, ¿vale? Encuentra planos, imágenes, fórmulas, estudios, resultados. Marta aquí tiene exactamente el mismo problema de falta de seguridad comentado en el caso anterior y además un problema añadido que carece de un gestor documental hábil, ¿vale? Que le permita posteriormente realizar alguna consulta sobre lo ya almacenado. En la empresa de Marta también hacen aplicaciones web, generando gran cantidad de códigos fuente y manuales como es típico de estas soluciones. Así que Marta visita de nuevo al notario para realizar ese depósito notarial de esos códigos fuente y manuales. Al final, esto siempre le supone desplazamiento a las oficinas del notario y el abono de los servicios y, por supuesto, bueno, pues en ese desplazamiento y todo este trámite ha perdido toda la mañana. Como vemos, la pobre Marta empieza ya a desesperarse. En otras ocasiones, utiliza el registro oficial de propiedad intelectual. Implica, como sabéis, pues la recopilación y cumplimiento rigurosa, además, de toda esa documentación y presentación de la misma. Sin contar que, además, mínimo tienes que esperar 6 meses para obtener el certificado de registro oficial. En fin, al final, como podéis ver, con todas estas tareas, el día a día de Marta suele ser bastante cuesta arriba, ¿vale? Bueno, pues, Marta, ¿y si te dijera que podrías registrar de una manera muy sencilla todo tipo de información, conocimiento, creación que necesites, de una manera eficiente, segura, fácil y con efectos probatorios? Bueno, pues la solución se llama Safe Evidence. Safe Evidence va a garantizar la confidencialidad, va a minimizar ese gasto económico elevado que teníamos y te va a aportar al día a día te va a minimizar esa falta de tiempo de la que te aquejabas. Sí, no pongas esa cara, que ahora te lo voy a contar en detalle. Bueno, Safe Evidence no deja de ser una plataforma digital, ¿vale? Protege, como hemos comentado,
proteger, depositar, firmar cualquier tipo de archivo utilizando tecnología blockchain y sellos cualificados de tiempo. Esto nos va a permitir crear evidencias de forma segura, ágil y con respaldo legal. Además, Safe Evidence, como hemos comentado, quizá me voy a repetir, realmente Amaya lo ha explicado muy bien. Blockchain es la tecnología más puntera que hay ahora, más robusta, para garantizar la inmutabilidad y la integridad de los datos. Además, la plataforma combina, además de blockchain, combina los sellos cualificados de tiempo, que estos garantizan, gracias al reglamento EIDAS, comentado por Amaya, otorgan garantía total de la fecha y la hora en la que fueron estampados sobre el contenido determinado. Este contenido quedará igualmente vinculado a esa fecha y a esa hora. Además, podrás utilizar, esto es optativo, ¿vale?, dentro de la propia plataforma, una firma electrónica avanzada, vinculada tanto al firmante como a los datos firmados, de modo que cualquier modificación posterior de estos datos firmados sea detectable. Sí, Marta, como oyes. Con todo esto, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos esa generación de evidencia segura, de forma ágil y con respaldo legal. Bueno, os voy a comentar un poquito cómo funciona la plataforma, ¿vale? Cada vez que hacemos una transacción, ¿vale?, en Safe Evidence, la hacemos asociada a un único archivo. Si os preguntaréis a lo mejor, ¿pero qué tipo de archivos puedo subir, ¿no?, con la plataforma? Bueno, pues realmente Safe Evidence permite subir cualquier tipo de archivo, tanto Office como multimedia. Igualmente incluso, que es un detalle a destacar, podemos utilizar archivos zip, en formato zip. Como bien sabéis, un archivo zip agrupa no uno, sino un conjunto enorme, si existiera falta, de diferentes tipos de documentos. Con el sello y la firma, como el sello y la firma van sobre el archivo subido, ¿vale?, con esta opción estaremos subiendo solo un archivo, con la opción zip, estaremos subiendo solo un archivo que contiene los documentos que sean necesarios sin límite de páginas y de peso. Y como un gran punto positivo, si hablamos en términos económicos, ¿vale?, y más, que es un tema muy interesante y más en los tiempos que corren, llevar a cabo una transacción de archivos cuesta aproximadamente 7 euros por cada subida. O sea, desde 7 euros. O sea, estamos hablando de un punto muy importante, entre que no tenemos límite no tenemos límite, no nos cobran por hoja, perdón, y no tenemos límite de peso, pues esto se convierte en una herramienta fundamental. La propia plataforma convierte los archivos en un código alfanumérico, ¿vale? Ese código alfanumérico se llama hash, ¿vale? Esto lo hace para conseguir preservar la información que subimos, ¿vale?, que siga siendo totalmente indescifrable. ¿Cómo procede la plataforma? ¿Cómo procesa la plataforma los archivos? A ver, al subir el archivo elegido, ¿vale?, la plataforma, mediante una serie de algoritmos, genera el código compuesto por números y letras. Este código preserva el documento, ¿vale?, de tal manera que si el mismo documento, imaginaros, lo volviéramos a subir, pero le hemos quitado el último punto de la última hoja, ¿vale?, al subirlo a la plataforma, el hash que generaría la plataforma sería absolutamente distinto del anterior. Hay que tener en cuenta que a partir del hash no podemos generar el documento, ¿vale?, de ahí la seguridad del mismo. Pero si volviéramos a subir a la plataforma este mismo documento sin cambiar absolutamente nada, te generaría el mismo hash inicial. Aclararos también que este hash permite identificar el documento, pero no a la inversa, es decir, no facilita la información que el documento contiene, ¿vale? Es un dato muy importante a tener en cuenta. Bueno, también quería comentaros el detalle de que a día de hoy, a firmar un PDF no entraña ninguna complejidad, ¿vale? Y con todas las empresas tienen ahora mismo una firma digital, incluso las personas físicas podemos tener nuestra propia firma digital que nos identifica y no tiene, ningún tipo de complejidad. Pero ¿cómo firmarías un archivo multimedia o zip que contiene muchos archivos en su interior y de diferente tipo? Bueno, pues para estos casos contamos con Qualify ID. Qualify ID es una tecnología única, patentada por nuestro partner tecnológico SigneBlock, que hace posible la estampación de la firma en este tipo de archivos. Bueno, ahora os quería contar
para esta presentación hemos elegido los servicios más usados actualmente, ¿vale? Son dos, ¿vale? Estos servicios se llaman Stamp Evidence y Stamp Evidence Plus. A ver, al final, para que se entienda de manera sencilla, la contratación de uno u otro, ¿vale? La va a marcar el tipo de archivo del que necesitemos, ¿vale? Al que necesitemos estampar esa firma digital, si es el caso de querer estampar una firma digital, ¿vale? Y con esa estampación de la firma y la subida a blockchain generaríamos esa prueba. Mientras que Stamp Evidence está pensado para subir los archivos de tipo Office firmados, ¿vale? O no, ¿vale? Si necesitamos firmarlo, estampamos nuestra firma antes de subirlo a la plataforma y posteriormente subimos a la plataforma. Y si solo queremos lo que es el sello cualificado de tiempo y la subida a blockchain y no necesitamos esa firma, pues lo subimos directamente sin firmar, ¿vale? Y luego los archivos multimedia en este paquete de trabajo, en Stamp Evidence, también se pueden usar, eso sí, nunca vamos a poder firmarlos, ¿vale? Ni fuera porque no hay posibilidad, ni dentro de la plataforma porque esta opción no lo tiene. En cambio, Stamp Evidence Plus nos sirve para subir todo tipo de archivos y estampar directamente dentro de la plataforma la firma electrónica avanzada. Incluso en estos archivos multimedia que comentábamos, puedes ir en formato todo, imaginaros, no sé, de sonido, en formato zip, como hemos comentado, y esto es lo que os comentaba, que es una revelación y está patentado con esa tecnología Qualify ID. Bueno, ¿cómo llevar a cabo las transacciones? Vale, pues os ofrecemos dos maneras, ¿vale? O bien facilitamos, nosotros cuando hacéis la contratación facilitamos un usuario y una contraseña y de manera muy fácil e intuitiva, ¿vale? Podéis subir vosotros mismos esos archivos, ¿vale? O si preferís, desde Pons os ayudamos a realizar la transacción. Para esta segunda opción contamos con un conversor de archivos que permitirá convertir tu archivo en el hash que lo hagamos con anterioridad, ¿vale? Para asegurar que la información se mantiene en secreto y de forma segura en todo momento. ¿Cómo se hace esto? Pues nada, rellenas un sencillo formulario, que lo tienes en la web, y nosotros nos encargamos del resto. Bueno, y luego os preguntaréis quizá, una vez que yo he hecho mi transacción en blockchain, ¿vale? ¿Cómo puedo estar seguro de que ese archivo se ha subido correctamente? Bueno, pues con Safe Evidence, si entras en www.safeevidence.ponsip.com, vas a encontrar Tracer. Tracer es una herramienta que una vez realizada la transacción en blockchain te va a permitir comprobar que tus archivos están subidos de manera correcta. Esto es muy sencillo. A ver, que busco el puntero. Mira, por ejemplo, cuando entráis en la web, ¿vale? En esta URL, veis aquí este apartadito, no sé si se ve muy claro, creo que sí. Y aquí tenéis un clic, clicaríamos y nos iríamos a nuestro ordenador o a aquel lugar donde tengamos el archivo que deseamos transaccionar, que deseamos comprobar, perdón. Le damos aquí, lo adjuntamos y de momento aquí aparecería ese hash, ese código alfanumérico, ¿vale? Que identifica el archivo. Le daríamos a buscar aquí y directamente la plataforma nos arrojaría la información de si está o no está protegido, ¿vale? Así podéis comprobar que se ha hecho correctamente. Bueno, como os podéis imaginar, después también de un tiempo usando la plataforma, llega un momento en el que tendréis muchos archivos subidos a blockchain y puede ser un poco tedioso o complicado la localización de ellos, ¿no? Incluso si necesitamos uno de un momento determinado, de un día, pues es complicado. Para ello, ¿vale? Hemos generado una herramienta que es un gestor documental que va a facilitar, almacenar y hacer esas futuras consultas que necesitemos también de una manera muy rápida y sencilla. Bueno, ¿por qué Safe Evidence? Bueno, se resumiría en estos 5 puntos. La garantía legal que hemos visto con Amaya, ¿vale? La integridad, inmutabilidad y la trazabilidad que nos ofrece blockchain, la confidencialidad de trabajar con una empresa como Pons, en el que garantizamos con la más alta seguridad la confidencialidad del cliente,
ese gestor documental que nos va a facilitar las búsquedas posteriores y, por supuesto, Qualify ID, que bueno, permite la firma de ese tipo de archivos que de otra manera serían imposibles. Os quería poner ahora un pequeño vídeo de Safe Evenings. Bueno, por último comentaros que mi amiga Marta, ya somos amigas evidentemente después de todo este trabajazo, ya usa Safe Evidence. Bueno, os invito a cada uno de vosotros, si os ha parecido interesante, bueno, pues a contactarnos y ofreceros realizaros una demo en directo para que podáis ver en sí la plataforma y lo sencillísimo que es su utilización. Y bueno, os dejo mis datos de contacto ahí y lo que necesitéis, pues a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, por la explicación, que además ha sido muy clara y muy útil. Tenemos por aquí alguna pregunta, y esta yo creo que un poco lanzada a las dos, que dice que a futuro, ¿qué otras utilidades puede tener esa tecnología? O sea, ¿para qué usos consideráis que se le puede dar? Porque a mí de inicio, y viendo un poco la presentación, se me vienen a la cabeza un montón de cosas, pero pues si podéis clarificar un poquito. Bueno, en el ámbito de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, que es donde nosotros más trabajamos, uno de los usos para los que está planteándose el uso de tecnología blockchain y de hecho se está empezando ya a utilizar es para poder detectar falsificaciones. Se va estableciendo la trazabilidad de todos los productos desde la salida y cada uno de los agentes que está en la cadena de distribución va transaccionando en blockchain su actuación concreta, de forma que al final de la cadena, cuando llega a tienda, no tenemos ninguna duda de que todos los productos, siguiendo todo ese procedimiento que se ha ido transaccionando en blockchain, han cumplido con los requisitos de la marca, ¿no? de quien fabrica y de quien pone en el mercado el producto, y no hay ninguna duda de que no ha salido de la cadena ningún producto y ha entrado uno que pudiera ser falsificado. También en smart contracts, para aquellos contratos en los que es necesario que se produzcan determinados acontecimientos para que se genere, por ejemplo, el pago de un royalty o cualquier otra condición asociada a una obligación, también se está utilizando blockchain para hacer toda esa transacción y que sea inmediata y que se produzca automáticamente
una vez que se produce el hecho, se produzca automáticamente la consecuencia, que puede ser, como decimos, que finalmente se pague una cantidad asociada al acontecimiento concreto. Estos son algunos de los usos, pero habrá más en el futuro. Fenomenal. Tenemos más preguntas, tenemos 3 preguntas más de momento. Jorge pregunta a Maya si existe jurisprudencia del uso de este tipo de herramientas blockchain como pruebas en tribunales españoles o europeos, que esta es muy buena pregunta. No, bueno, os decía antes, precisamente la razón por la que nosotros en su momento descartamos utilizar exclusivamente blockchain en la plataforma Safe Evidence era que, por un lado, no solo no había normativa, sino que tampoco había jurisprudencia, no había ningún tribunal en España que se hubiese pronunciado sobre el uso de esta tecnología en este ámbito probatorio. Sí que hay sentencias relacionadas con Bitcoin y con algunos usos al margen de lo que tiene que ver con la generación de evidencias, con lo cual, ante esa falta de sentencias, ante esa falta de jurisprudencia, decidimos optar por la combinación de esta tecnología con el uso de infraestructura de clave pública, que sí hay una regulación específica, que sí hay normas que dicen cómo debe valorarse la prueba que se genera utilizando los sellos cualificados de tiempo electrónico. Perfecto, y además esto hila, Maya, con la siguiente pregunta que hace Jorge, que yo creo que es el hilo conductor, es perfecto, porque dice que le ha parecido entender que la herramienta Wipeproof no utiliza sellos cualificados, mientras que Safe Evidence sí lo hace. ¿Qué aporta que la herramienta utilice sellos cualificados, Safe Evidence, o que no lo utilice Wipeproof de cara a utilizarse como evidencia de la existencia del conocimiento? O sea, hasta donde nosotros conocemos y lo hemos estado estudiando, los sellos de tiempo que utiliza Wipeproof son sellos no cualificados. Y nosotros hemos optado por los sellos cualificados porque, como os contaba antes, el reglamento eIDAS establece en el artículo 41 que los cualificados, gozan de una presunción de exactitud en cuanto a la fecha y de integridad en cuanto a los datos, que es lo que aporta la máxima seguridad jurídica en este caso. Fenomenal. Tenemos otra pregunta para las dos de Carolina, que dice: ¿cuál es el tipo de contratación del servicio? ¿Se hace de forma puntual? ¿Por uso? ¿Es un tipo de suscripción? Si yo registro unos documentos para poder consultarlos a futuro, ¿necesito tener contratado algún tipo de mantenimiento? Yo creo que, María José, esto lo puedes contestar tú. Sí, a ver, el tipo de contratación del servicio es por un periodo de 1 año, ¿vale? El tipo de servicio que se contrata, claro, aquí era muy difícil poneros todos los casos porque realmente tenemos paquetes de trabajo adaptados a las necesidades de cada empresa. Con lo cual, en función de las necesidades de la empresa se contrata uno u otro, pero sí os puedo decir que se parte de 10 subidas, ¿vale? De una contratación mínima de 10 subidas y que tienes 1 año para gastarlas o incluso renovarlo y demás. Con lo cual, no es que se haga de manera puntual, los contratas y tienes ese año para el uso, ¿vale? No sé, la otra pregunta era, a ver, si necesitas tener contratado para poder algún tipo de consultarlos. mantenimiento. No, realmente, como hemos visto en la web, en la URL facilitada con anterioridad, ¿vale? De safeevidence.ponsipe.com, en esa web siempre vais a tener disponible Tracer, ¿vale? Para cotejar, para poder ir a anclar ahí vuestro archivo, el archivo que subisteis en su momento determinado y comprobar que está en blockchain, ¿vale? Eso es. Ahora tenemos una pregunta. Una cosa, Rocío, porque yo creo que aquí hay una parte importante también que es destacable, que es que, como decía María José, se contratan como mínimo 10 transacciones, digamos, a lo largo de 1 año, pero es que el precio de cada transacción es de 7 euros. O sea, esto lo queríamos contar también porque es una diferencia sustancial con respecto a lo que nos cuesta ir a un notario, ¿no? Y estamos pensando en esta plataforma para que se puedan hacer registros de una forma frecuente cuando se quiera hacer de una forma frecuente, y eso tenía que estar, eso implicaba que el precio tenía que ser de estas características para que acabase siendo razonable que el uso fuera
frecuente, ¿no? Entonces, bueno, pues estos paquetes son como de 70 euros, ¿no? Es un año, pero son 70 euros, ¿no? En total, con lo cual es muy razonable. Eso es, sí. Además se me ocurre, por ejemplo, que para todo el tema de software, que está siempre en constante cambio, pues es súper útil tener una herramienta de este tipo. Aquí hay una pregunta, Sergio, para ti, de Luis, que dice que ¿cómo acredita la solución que algo no ha sido modificado? La plataforma tecnológica está bajo el control privado de un número reducido de personas que pueden cambiar la historia y la información si quisieran. Efectivamente, el control de la blockchain, ¿quién lo tiene? Un tercero de confianza acreditado ante EIDAS en toda Europa. Entonces, ahí es el discurso que veo viendo yo desde hace un año, es ¿dónde o qué blockchain utilizo? ¿Voy a utilizar la blockchain de una consultora o voy a utilizar una blockchain de una autoridad de certificación como es Signeblock? Con eso se contestaba, oye, me puedo fiar yo de una entidad acreditada incluso en el Ministerio Español, en la que estoy almacenando los datos, más que en una blockchain. Imaginaos la blockchain de Sergio, ¿os fiaríais de mi blockchain? Yo creo que pues, ahí sí que os diría que se podría alterar. Efectivamente, las blockchains privadas pues siempre tienen esa pregunta de, oye, ¿quién me garantiza esa seguridad de los datos? Y ahí es todo el auge que está viendo de estas autoridades de certificación como Signeblock, que ya se puso en el ecosistema blockchain hace 5 años, pues que todas están queriendo sumar a esta tecnología porque es una manera de garantizar los datos y de acreditar este tipo de registros. Fenomenal, pues muchas gracias, Sergio. Tenemos otra pregunta de Sandra, en este caso para Maya o María José, cualquiera de las dos. ¿La tecnología blockchain podría sustituir registros y notarías? Bueno, depende de qué registros. Tecnología blockchain, o sea, una transacción en blockchain no nos va a resolver el tema de proteger una invención si la queremos proteger a través de patente, por ejemplo. Si queremos patentar, necesariamente vamos a tener que seguir acudiendo a las oficinas de patentes. Si lo que queremos es constituir una prueba de la existencia, pues eso, de un diseño no registrado, de una obra objeto de propiedad intelectual, que como sabéis el registro no es constitutivo del derecho, de la existencia de un conocimiento que estamos protegiendo como secreto empresarial, desde ese punto de vista sí está sustituyendo a los registros o a las notarías, el uso de tecnología blockchain para hacer estas transacciones y generar prueba. Y luego aquí Luis insiste un poco sobre este tema. No sé si aquí, Sergio, tú le puedes echar una mano cuando habla que si Signeblock no es un notario o sí. Y si no lo es, entonces ¿cuál es su validez legal? Y ahí es donde ve el mayor número de lagunas. No es un notario y la validez legal, ¿con qué la potenciamos? ¿Con qué potenciamos el registro de blockchain? Con el sello cualificado de tiempo, que lo han explicado, y con el certificado electrónico con el que se está firmando el documento. Variamos con esos 3 tipos de registros para darle más seguridad o menos seguridad, eso ya en función de lo que quiera la empresa, y lo que ha contestado Amaya sobre sustituir o no al notario. Al final están cambiando muchos procesos que estamos haciendo actualmente. Yo creo que el de llevar el papel a un sitio para que me lo certifiquen, igual puede que esté cambiando ya. Eso es, sí. Y luego tenemos a Ignacio, que pues da las gracias por la presentación y hace una pregunta, que es que si se puede evidenciar el hash en otras plataformas o tiene que ser únicamente en la vuestra. Creo que habéis indicado que se llama Tracer. Como lo estamos haciendo en Safe Evidence, lo que hacemos es registrar el hash en nuestra plataforma porque nosotros sabemos que tenemos el control y no se va a alterar ese registro. Si queréis registrarlo en otra, se puede hacer. Nosotros ofrecemos ese tracer para hacer de notario de todos los hashes que estamos registrando, con lo cual tenemos la confianza y damos la confianza de que no se va a alterar. Si se desea registrar en otra plataforma, se puede hacer. O sea, en informática prácticamente se puede hacer de todo. Entonces, sí, se permitiría registrar, de hecho, en otra blockchain. Pues aquí nos dice Luis, muchas gracias por la respuesta, Sergio, y al resto. Nada, que se tiene que ir. Pues nada, pues muchísimas gracias, Luis, por estar ahí.
No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión adicional que queráis hacer en público. También comentaros, o sea, que si alguna empresa o alguno de vosotros tenéis alguna cuestión como más delicada que queráis preguntar más de forma más privada, como se van a dejar las presentaciones también colgadas, y tenemos ahí los contactos de Amaya y de María José, que estarán también encantadas de poder contestaros a cualquier cuestión o cualquier duda que os pueda surgir, porque es verdad que es que, visto así, tal y como lo han contado, pues que se abre un mundo nuevo de posibilidades, ¿no? Y todo lo que antes era como muy tedioso de gestionar, pues ahora parece muy sencillo, y es que lo es en realidad. Nosotros ya este producto lo tenemos testado con clientes y es que es un cambio radical en la forma de trabajar, ¿no? Pues que se me ocurren a los antiguos cuadernos de laboratorio, ¿no? O sea, pues yo que sé, cualquier cosa, las posibilidades son amplísimas, también como elemento probatorio cuando tú estás en una investigación y ni siquiera has llegado al momento de la patente o por política de empresa has decidido no patentar, pues oye, eso también te genera ahí una seguridad frente a futuras patentes, pues un tema muy, muy interesante, que si alguno también nos quiere escribir por este tema, pues estaremos también encantados de poderlo comentar. Yo creo que, sí, por aquí hay alguna otra pregunta. Sí, de Manuel, ¿dónde se colgarán las presentaciones? Marta, yo creo que esta pregunta es más para Marta, que yo creo que Marta va a ser quien las va a distribuir, ¿entiendo? Sí, si me autorizáis a que las envíe sin ningún problema, y asimismo editaremos la grabación del evento y lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. Pues nosotras por nuestra parte, Marta, muchísimas gracias. Yo ya Fenomenal. veo que no hay más preguntas en abierto. Aquí hay algo más. Muy ¿sí? bien. Si no has consumido... mira, una pregunta, sí, de Mari Carmen. Dice, si no has consumido las 10 subidas, ¿quedan acumuladas para el año siguiente? María José, esta pregunta es para ti. No, las subidas se puede renovar el servicio añadiendo más, pero en ese año se tienen que gastar las subidas. Son 10, a ver, que tampoco es una cantidad muy, muy grande, y como comentamos, los precios y demás son totalmente irrisorios comparados con cualquiera de las gestiones comentadas alternativas que se utilizan en la actualidad. Eso es. Pues muchas gracias, María José. Marta, te cedo la palabra. Nada, pues yo simplemente agradeceros a todos el debate que ha sido, bueno, tanto las exposiciones como las intervenciones y las aclaraciones, y por mi parte daros las gracias. Cualquier asunto que queráis tratar directamente conmigo o con los panelistas, y nada, seguimos haciendo cosas en común, Fedit y Pons. Y nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias a ti, Marta, por la invitación. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Un abrazo luego. a todos y que tengáis un buen día. abrazo. Exacto, buen día. Chao. Hasta luego, adiós. Buen día.